Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre there was and there were, ¿sí? Es una parte de pronto que nos puede confundir a nosotros en el inglés, pero hoy vamos a aclarar esto. Además le vamos a incluir el how much y how many para poder hacer preguntas como las que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a empezar entonces con estos ejercicios. Look at this number one. ¿Cuánta sal había en la bolsa? ¿Sí? ¿Y cuántas naranjas había en la mesa? Estos son los ejemplos que tenemos. Sin embargo, vamos a aclarar algo aquí antes de comenzar. Nosotros vamos a trabajar there was and there were y vamos a diferenciarlos. ¿Cómo? Ustedes saben que there was es ¿para qué? Para singular, for the singular sentences. Yes? Para las oraciones en singular. And this one is for the plural sentences. ¿Sí? Para las oraciones en plural. O que en español no es habían, ¿sí? Y tampoco hubieron, nada de eso, simplemente es había o hubo. Estas dos significan exactamente lo mismo, no es que there were signifique hubo, ni there was significa había, no. Las dos significan había o hubo, tienes esas dos posibilidades. Entonces, ¿cuándo voy a escoger una? Si es singular o si es plural, ahí estamos es con eso. Look at this, ¿cuánta sal había en la bolsa? Estoy hablando de qué, ¿en singular o en plural? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánta sal? ¿Cuánta? Usted puede decir, tengo 3 sales. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es singular. Lo que decimos también, contable, aunque yo no voy mucho con la parte de contable o no contable, sino más bien por la definición como tal. Entonces, ¿cuánta sal? Ya sabemos que es singular. Entonces, como yo digo, había, sí, había poca sal. ¿Sí? ¿Cómo diríamos esto? Vamos a hacer primero estas oraciones y ahorita hacemos la pregunta. Entonces, ¿cómo es había poca sal? Sería simplemente there was. Ahí dice había. ¿Sí? Ahora, ¿cómo digo poca? Es un quantifier que vamos a utilizar que es little. Little significa poco o poca. Hay un video donde tengo algo relacionado para esto para que sepan cuáles son los quantifiers con cada uno de ellos. Había poca sal. ¿Cómo digo sal? We say salt. En la bolsa, in the bag. Ahí está, muchachos. Mire qué fácil. Había poca sal en la bolsa. Okay, now let's do this negative sentence and this is very, very easy, muy fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Nosotros tenemos que colocar esto mismo en negativo, simplemente lo vamos a colocar así. Tenemos dos opciones de hacerlo. We have two options. There was, ¿dónde está lo negativo ahí? Lo vamos a colocar acá. There was not, ¿sí? There was not y lo mismo el complemento final que sería little salt in the bag. Ahí está, mire qué fácil. No había poca sal en la bolsa. Mira una oración negativa. Ahora, ustedes saben que también esto se puede colocar en forma corta que sería como simplemente wasn't. There wasn't little salt in the bag. There wasn't little salt in the bag. No había poca sal en la bolsa. ¿Qué va a pasar acá en la interrogativa? Que a veces nos confundimos con esto. Es muy fácil, muchachos. Miren. En la interrogativa lo que ustedes van a hacer es mover este was, ¿sí? Esta parte de acá, este se va a mover y con este va a comenzar la pregunta. Quiere decir que al moverlo, lo demás va a quedar en la misma posición. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Ya usted va a decir was, ¿sí? Was ¿qué? Was there y lo demás queda completamente igual. Entonces simplemente sería was there little salt in the bag. Mire cómo queda esa pregunta. Sorry. Little salt in the bag. Was there little salt in the bag? ¿Había poca sal en la bolsa? Esto significa había. ¿Pero había en qué? En modo pregunta. Ustedes también pueden hacer una forma de pregunta que se llama interrogativa. Es cuando decimos una pregunta negándola. Algo como esto. ¿No había poca sal? Pacho, ¿cómo sería no había poca sal? Entonces, ¿usted qué se va a transportar? Va a transportar el wasn't al comienzo y quedaría simplemente así. Wasn't there little salt in the bag? Wasn't there, ¿sí? ¿No había poca sal en la bolsa? Ya ustedes para responder simplemente colocamos yes, there was, sí, había. And no, there wasn't. Ahí están las opciones para responder. Bien. Ya que tenemos nosotros esto listo, vamos a realizar la pregunta, que por eso es que necesitaba que viéramos esto, porque necesitamos construir esta pregunta basado en esta parte.
¿Cuánta sal había en la bolsa? ¿Cómo se dice cuánta? How do you say cuánta in English? We say how much. Mire que how much significa cuánto o cuánta. Ay, es que es contable o no contable. Bueno, si quiere manejar eso, está bien. Sería entonces para los no contables. Pero no es necesidad. Apréndase simplemente la definición y se deja de enredos. Muy bien, entonces, ¿cuánta sal había en la bolsa? We say how much. Yes, how much. ¿Cuánta qué? ¿Cuánta sal? ¿Cómo digo sal? How much salt. ¿Sí? ¿Cómo digo había? ¿Cómo digo había? Hay algunos estudiantes que para este había siguen trabajando esto. There was. ¿Sí? Porque ahí dice había. ¿Profe, es que ahí dice había? Sí. Pero como esto es que una pregunta, este había tiene que estar en modo de pregunta. O sea, que ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover este was como lo moví acá. Entonces, ¿cómo viene esta oración? Usted simplemente lo que va a hacer es salt y vas a colocar aquí was there. ¿Sí? Este es el orden correcto. Y ya el complemento que hemos trabajado. In the bag, ahí está. Es por eso que quería dejar esto para lo último. Entonces sería, how much salt was there in the bag? ¿Cuánta sal había en la bolsa? Este había es en pregunta y es singular. Mire qué fácil es eso, muchachos. Vamos entonces a pasar al número 2. Look at this. ¿Cuántas naranjas había en la mesa? ¿Cuántas naranjas? Ya vamos a trabajar entonces la parte de la pregunta. Por eso la vamos a hacer primero es estas. Había pocas naranjas. ¿Cómo es? Había pocas naranjas en la mesa. ¿Cómo sería? Había, we say, there were. Pacho, pero ¿por qué sabe que es there were si había es para there was o there were? Porque estamos hablando de ¿qué? De naranjas. O sea que es en plural. O sea que aquí lo que vamos a hacer es simplemente colocar there were. ¿Sí? Había pocas naranjas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es pocas? We say few. That's another quantifier, otro cuantificador que veremos en uno de los videos. Ahí se los voy a dejar en la descripción. There were few oranges. Habían pocas naranjas. There were few oranges on the table. Mire qué fácil. Habían pocas naranjas en la mesa. Ok, let's continue. The negative. La negativa, no habían pocas naranjas. Entonces, ¿cómo sería? Lo mismo que acá, pero utilizando el were. Entonces sería simplemente there were not, ¿sí? O la forma corta que también es aceptada, que sería there weren't. There were not o there weren't, ¿sí? Pocas naranjas, we say few oranges y lo demás. Oranges on the table. Mire qué fácil. There weren't not o there weren't few oranges on the table. No habían pocas naranjas sobre la mesa. Para la pregunta ¿cómo es? ¿Qué se imagina que vamos a hacer? Simplemente vamos a mover esto, muchachos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente acá, ¿cómo arrancaría la oración? We say, were there few oranges? Yes, few oranges on the table. Ahí está. Muy fácil. Obviamente tenemos que colocar el signo de interrogación de question mark at the end of the sentence. Yes, were there few oranges on the table? Ahora, ¿cómo diríamos la parte interrogativa, la que les comentaba acá? ¿Cómo sería? ¿No habían pocas naranjas sobre la mesa? No habían pocas naranjas. Entonces, trasladamos esto, ¿sí? Lo movemos al principio y eso es todo. Simplemente que decimos acá, weren't there few oranges on the table? Si es verdadero, entonces simplemente yes, there were. Y si no, entonces sería no, there weren't. Ahí está, muchachos, este trabajo con esto. Muy bien, vamos a hacer algunos otros ejemplos para que te quede un poco más claro y ya volvemos. Muy bien, muchachos, vamos a practicar un poco más con algunos ejercicios y espero que lo puedan hacer muy bien. Look at this. Acá en la parte de arriba tenemos una imagen. Esta imagen va a quedar por algunos segundos. Después la voy a quitar y te voy a hacer una pregunta para que la hagamos en inglés y la respondamos también. Are you ready? Ok. Miren muy cuidadosamente esa imagen. Ok. Let's remove the picture. Vamos a quitarla de ahí. The question is, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuántos perros había en la imagen? Entonces, ¿cómo harías esa pregunta? ¿Cuántos perros había? Intenta pensarla porque ya va a aparecer la respuesta. Are you ready? The answer is, how many dogs were there in the picture? How many dogs were there in the picture?
ahí está la respuesta. ¿Pero por qué? Estamos hablando de plural. ¿De quiénes? De perros. Mírenlos acá. Estamos hablando de dogs, ¿sí? Entonces me voy a plural. No puedo colocar there were. Si tú escribiste there were, está incorrecto. ¿Por qué no? Porque recuerden que para las preguntas nosotros vamos a cambiar esto. Entonces simplemente decimos es were there. That's why the answer is how many dogs were there in the picture. Ahí está, entonces por eso que lo decimos así. Ready? Ok, vamos a hacer entonces la respuesta. Vamos a decir que había, ¿cuántos? 2 perros. Entonces, ¿cómo es había 2 perros? There was o there were. There were 2 dogs. ¿La cambiamos el orden? No, ¿por qué no? Porque estamos haciendo ya una oración afirmativa. Look at this. There were 2 dogs. Había 2 perros. Ahí está fácil. Let's continue with the second question. Vuelvo a hacer otra pregunta sobre la misma imagen. The question is, había, ¿sí? Vamos a intentar construirla. ¿Había gatos en la imagen? ¿Sí? ¿Había gatos en la imagen? How would you do this question? Were there cats in the picture? Were there cats in the picture? No, there were not cats in the picture. Yes, or there weren't cats in the picture. No había gatos en la imagen. Okay, very easy. Let's continue with the next picture. Look at this picture carefully, please. Muy atentamente y cuidadosamente. Vamos a analizarla acá. Yes? Are you ready? Okay, let's remove the picture. ¿Cuánta agua había en la piscina? ¿Sí? ¿Cuánta agua había en la piscina? Vamos a hacer entonces la oración. Cuando digo cuánta agua había, estoy hablando de qué. There was or there were. ¿Sí? Ahí sí había. ¿Cuál es, muchachos? Estamos hablando de there was. O usted puede decir 3 aguas, 4 aguas. No, entonces por eso que sería singular. ¿Cómo vamos a trabajar entonces esa pregunta? How much water, yes, was there? Because it's a question. How much water was there in the pool? How much water was there in the pool? Ahí está facilito. Vamos a decir entonces que había mucha agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? There was much water. Yes, that's one option. The other option could be there was a lot of water. Esa parte de much y esa parte de a lot of, ¿sí? Son quantifiers que se utilizan muchísimo cuando nos está hablando de una cantidad exacta. Hay un video relacionado que les voy a dejar al final, ¿ok? Much and a lot of significa mucho, mucha, que se pueden utilizar indistintamente. Ok, are you ready? Let's continue with the next one, la última. Entonces, esta sería la última. Analicémosla muy bien. Yes, are you ready? How many bananas, yes, were there in the picture? How many bananas were there in the picture? Yes, how many? There were 2 bananas in the picture. Yes, habían 2 bananas en la imagen. Were there apples in the picture? What can you tell me about this question? Tell me something in the comment section, en la sección de los comentarios, para que me respondan esa otra pregunta. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo el trabajo con esto, que puedan practicarlo. No olviden suscribirse a mi canal y compartir este video para que muchos más puedan aprenderlo. Bye bye and see you next class.